Hermanos, mi intención es hablar sobre especialmente la oración. Y voy a usar algunos pasajes. Uno de ellos está en el libro de los Hechos. Yo voy a leer en la Biblia, en nueva versión internacional. A lo mejor está un poquito cambiada las palabras, pero el sentido es el mismo. En el capítulo 9 de Hechos, desde el versículo 32, leo algunas partecitas. El versículo 32 en mi Biblia dice Pedro, y después un poco más adelante dice, encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Y esto es muy importante lo que leo ahora. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Si ocurriera algo parecido en Aristóbulo, qué lindo sería, ¿no es cierto?, que podamos decir que todo Aristóbulo, por las cosas que ocurren a través de esta iglesia, la gente se convierte y se entrega al Señor. Yo tengo fe en que algo de eso va a ocurrir, no tanto aquí, pero sí en mi ciudad. Un poco más adelante se encontró que una chica llamada Dorcas, en el versículo 36, cayó enferma y murió. Entonces lo llamaron a Pedro, ¿no? Y dice la palabra, por favor, venga usted a Jope enseguida. Y sin demora, versículo 39, Pedro se fue con ellos. Y un poco más adelante, en el versículo 49, dice que Pedro se puso de rodillas y oró. Aquí la importancia, ¿no es cierto?, de este texto que habla sobre la oración como el camino para ver milagros. Yo sé que ustedes están tristes por lo que pasó con el pastor Ricardo, ¿no? Yo también he estado orando durante meses por él, desde que Liliana me hizo saber que él estaba tan mal. Y bueno, mi sorpresa fue cuando ayer me dijeron mis hijos que había fallecido. Pero eso no quiere decir que no van a ocurrir milagros. Si la iglesia está dispuesta a orar y a hacer otra cosa, y hacer ejercicio de los dones espirituales. Yo he escuchado a Jorge hablar sobre los dones espirituales, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás. Creo que la iglesia está queriendo descubrir los dones espirituales. Entonces, con el ejercicio de los dones espirituales y la oración, dos cosas muy importantes, la iglesia puede crecer. En el versículo 42 termina Pedro diciendo, y muchos creyeron en el Señor. Por estos dos milagros, muchos creyeron al Señor. Yo tengo la intención de contarle lo más breve que sea posible algunos de los muchos milagros que yo he visto, especialmente en mi familia. Pero ustedes son testigos lo mal que yo estaba cuando pasé 6 meses aquí, no solamente soportando a mi yerno, que me hacía cortar el pasto y yo tenía el corazón hecho pedazos, y quería que lo cortara en un solo tirón.
y se burlaba de mí cuando yo cortaba un día un ratito, otro día otro, porque mi corazón no estaba preparado para hacer esto. Viste que yo me iba a vengar. Hermanos, cuando yo vine acá hace algún tiempo atrás, venía con una neumonía, después de haber sido operado del corazón, y después de esa operación me quedó una infección en la zona inguinal derecha que me arruinó la operación que me hicieron en el corazón. Yo tengo una válvula de titanio y teflón, y la infección esta más la neumonía me hicieron fracasar en lo que hicieron los médicos al principio, que yo había quedado bastante bien. Entonces acá, en este lugar, en el hospital, un médico me sacó la radiografía y cuando la vio me dice: Dios, usted tiene un lindo regalito de su pulmonía. Tiene una buena parte del pulmón del lado izquierdo afectado que no se va a recuperar. Y yo no podía ni cantar, me quedaba sin aire. Pero hermanos, ustedes ven que puedo respirar a full. Me han hecho estudios del corazón, de los pulmones, y yo respiro normalmente. Lo que dijo el doctor acá y lo que yo sentía, yo he sido curado totalmente en cuanto a mis pulmones. Cuando yo me fui después de 6 meses de recuperarme de la pulmonía, estuve un año casi luchando porque mi corazón andaba muy mal. Yo tenía que ser operado para sacar la infección que tenía en la zona inguinal y los médicos no sabían qué hacer porque todos no querían tomar la responsabilidad de mi operación. La cuestión que hubo una primera operación y fracasó. Y a la final, en el 12 de diciembre, me operaron por segunda vez y la operación fue todo un éxito. Y aunque mi corazón estaba mal, ¿no es cierto? Yo comencé a mejorar lentamente. Me volvieron a hacer estudios que me habían hecho mal y que decían los estudios que mi situación era severa. Sin embargo, la última vez que me hicieron ese mismo estudio, el mismo médico me dice: no, pero usted no se tiene que operar otra vez. Y entonces yo me alegré mucho esa mañana y llamé a mis hijos especialmente para darle la buena noticia de que ya no necesitaba la operación. Y no la necesito. Y tengo el corazón funcionando muy bien. De vez en cuando voy al cardiólogo y me revisa y me dice: bueno, venga dentro de 6 meses, dentro de 8 meses. Y así hago. Eso es obra de Dios, se los aseguro. Y les puedo contar muchos otros casos en mi vida y en mi familia. Pero vamos a abreviar. Porque no solamente el Señor me sanó de ese estado crítico que estaba, sino que en esos tiempos de crisis, especialmente cuando tenía que estar ahí junto a Pablo, ¿no es cierto?, y cortar el pasto, yo me fortalecía en el Señor. Y oraba mucho. Y en todos estos años, aunque ustedes no lo crean, yo estoy menguando, porque ya tengo casi 72, pero en mi relación con el Señor estoy creciendo. Y tengo más confianza que nunca en que Dios pueda utilizar esta iglesia como a mi iglesia para producir milagros y que la gente pueda venir en masa a la iglesia. La segunda cosa que quiero contarles, como ven,
es casi un testimonio de distintas cosas, experiencias. La segunda cosa que quiero contarles es algo que viví hace unas semanas nomás en Rosario. Se realizó un congreso que se llama Evangelismo de Cosecha, y esta es una organización internacional o una organización que procura llevar, animar a las ciudades especialmente a testificar, especialmente a las autoridades, para que las ciudades sean cambiadas, las naciones sean cambiadas. Y yo recuerdo, porque el presidente de esto es un hermano que vivía en la ciudad de San Nicolás, y he sido testigo de lo que pasó en Resistencia, he sabido de lo que pasó en Mar del Plata y en otros lugares, cómo Dios utiliza evangelismo de cosecha para que se produzcan milagros. No tanto de sanidades, sino para que la gente pueda creer. Entonces, en ese congreso estuvo un hermano de Tailandia, mejor dicho, un hermano misionero en Tailandia, un país muy lejano, ¿no es cierto? Yo hoy leía en casa de Pablo una enciclopedia y leía que entre algunas de las cosas propias de esa nación es que la corrupción era muy grande. Así que no solamente en Argentina tenemos corrupción, pero también en Tailandia. Entonces estaba este hermano de Tailandia que dice, hace 3 años yo estuve en Argentina en un congreso semejante y cuando volví a Tailandia yo volví cambiado. Entonces él contó un testimonio extraordinario que yo lo oí con mis propios oídos, aunque estoy medio sordo. No lo leí, lo contó este hermano. Cuando llegó a Tailandia, era un simple pastor de 47 ovejas, una pequeña congregación, ¿no? Y bueno, enseguida tuvo la oportunidad de visitar a una mujer que estaba muy enferma porque recibió una cartita de una nena de 12 años que le pedía al pastor, por favor venga a ver a mi mamá porque mi mamá está muy mal y no sé si va a pasar de esta semana. Entonces fue este hombre, por supuesto que para ir a hacer lo que él hizo, tendría que haber doblado las rodillas como lo hizo Pedro, porque no se va a hacer lo que hizo este hermano sin orar. Encontró a esta mujer tirada en el suelo porque era muy humilde, ni cama tenía, y no podía ni levantar la cabeza. Y este hermano le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y esa mujer, que no podía ni levantar la cabeza, se levantó y se sanó instantáneamente. La mujer comenzó a asistir a la iglesia, ¿no es cierto? Y un día le dijo, pastor, yo quiero trabajar. Bueno, ¿qué sabes hacer? Y bueno, yo me gustaría vender helado. Entonces, esta mujer, que era casi analfabeta, empezó a vender helado con un carrito. Y saben que ella no paró de dar testimonio. Durante 2 años ganó a 300 personas. Cada helado que vendía era un testimonio que ella daba de lo que Dios había hecho en su vida. De allí la importancia de que ocurran milagros, hermanos, en las iglesias. 300 personas, y ya la iglesia no era de 47. La iglesia fue creciendo, ¿no es cierto? Y este hermano contó, dice, ahora no soy pastor de una iglesia de 47 miembros,
soy pastor de una ciudad de 1 millón de habitantes. Esta hermana un día le quiso vender un helado al gobernador. Entonces esperó la oportunidad de venderle un helado al gobernador. Cuando vio que el gobernador salía de la ciudad, entonces lo encaró y le dice: señor, le quiero vender un helado. Cuando dio el testimonio, el helado estaba deshecho. Pero el gobernador dice: yo voy a ir el domingo a su iglesia. Y el pastor dice que había preparado un mensaje acerca de la corrupción. Cuando vio que el gobernador venía al templo, empezó a discutir con Dios: Señor, si yo predico este mensaje que preparé, me echan de la ciudad. Entonces no quería predicar, pero él tuvo una lucha, ¿no es cierto?, con Dios, y Dios le decía: tenés que predicar este mensaje que preparaste. Entonces él agachó la cabeza y obedeció y predicó el mensaje. Y dice que el gobernador no sabía dónde ponerse cuando él estaba predicando. Bajaba la cabeza, a la final se levantó y se fue. Entonces él tenía un miedo bárbaro. Bueno, se me termina la visa, ahora me echan. Le dijo a la señora: preparemos la valija porque nos van a echar de acá. Pero el otro día el gobernador le llamó por teléfono y le invitó a almorzar. Bueno, por lo menos me va a dar la despedida. La cuestión que mientras comenzaban a comer, él se quedó con el bocado en la boca porque el gobernador le dice: ¿sabe lo que pasó, pastor? Cuando usted ayer predicó, yo me había guardado $1 millón en el bolsillo de una coima, porque en ese lugar había venido un tsunami, había destruido parte de la ciudad y no tenía casi hospital. Y entonces hubo una licitación para que saliera el constructor, y el constructor que quería ganar, ¿no es cierto?, consiguió el dinero para coimear al gobernador, ¿no es cierto?, al constructor, para coimear al gobernador. Y bueno, se levantó de la reunión el hombre el gobernador, y se fue a devolver el $1 millón. Ustedes, si no lo creen, yo lo escuché, hermano, yo lo creo. Pero eso pasó. Bueno, se encontró con que el constructor le dijo: pero ¿ahora qué hacemos? Porque yo me quedé con $500.000. De manera de que él se había metido en el bolsillo también. Parte de lo que le tendría que haber dado al gobernador se lo puso él en el bolsillo. ¿Qué hacemos ahora? Y vamos a consultar al pastor. Y el pastor le sugirió que dieran ese $1,5 millones, multipliquen por 4, hermanos, cuántos pesos son, y lo dieron lentamente a los pobres de la ciudad. El gobernador es ahora miembro de la iglesia en ese lugar. La vendedora de helado no se quedó con que ya llevó tantas personas a Cristo, sino que un día se le ocurrió ir a la capital, que es Bangkok, y tenía la intención de hablarlo al primer ministro. Entonces empezó a esperar, ¿no es cierto?, el turno para que le diera el primer ministro un lugarcito para hablar con él. Y pasó el día esperando, y el ministro cada tanto mandaba a la secretaria y decía: ¿todavía está la vieja esa ahí esperando? Sí, está todavía. Bueno, vamos a darle 10 minutos. Entonces pasa la vendedora de helado y el primer ministro le dice: ¿usted qué necesita? Yo no necesito nada. Yo necesito orar por usted para que Dios lo bendiga. Y hermano, el primer ministro se puso de rodillas y esta mujer oró por él. Y el hermano Silvoso contaba que a los 15 días de esta conferencia que se hicieron,
se hizo ahora en agosto, ella tenía que ir a Tailandia y en esa conferencia que se iba a hacer allí en ese país, estaría presente el primer ministro de esta nación. No es para animarnos, hermanos, que Dios puede hacer milagros en una nación como esta, ¿no es cierto? Cuando Dios obra y produce una simple, bueno, no es tan simple, una sanidad, cuántas cosas que pueden ocurrir en una ciudad. Le quiero contar también como testimonio lo que me pasó hace unos días con un primo que fue pastor, un poco menor que yo, y que algunos años atrás, él cuando volvía de la iglesia, se llama Juan Carlos Frascaroli, yo le digo Bubi, no todos le decimos Bubi, la familia, cuando se baja del colectivo, mejor dicho, cuando quiso bajarse del colectivo, el colectivo le tiró abajo y el colectivo pasó por encima de él, por arriba de sus piernas. Y él quedó abajo del colectivo con una pierna arriba de una rueda y la otra que ya le había pasado por encima, ¿no es cierto? Las primeras noticias, yo me fui enseguida a uno de los sanatorios y mis primas me dijeron, los médicos dicen necrosis de la cintura para abajo. Es decir, que le tenían que cortar las piernas. Pero hermano, Juan Carlos estuvo como 3 meses en un sanatorio. Yo le he ido a cuidar algunas noches. Cuando le iba a cuidar, sentía olor a podrido, se estaba pudriendo. Él mismo me dice, el olor que sentí es mi cuerpo. ¿Y saben lo que hizo su hija? Cada día ponía en la habitación una promesa